Agradecemos a Dios esta gran oportunidad de encontrarnos una vez más en esta iglesia virtual, retomando un tema importantísimo que ya estudiamos el sábado anterior en la fecha 31 de octubre del presente año. Este tema titulado La autoridad de Cristo se basaba en un verso bíblico de memoria en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 11. Y vino una voz desde los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Interesante las expresiones declaradas que encontramos aquí en el Evangelio de Marcos, acompañándolo con la inspiración que nos describe el mismo poder que sostiene la naturaleza, obra también en el hombre. Las mismas grandes leyes que guían igualmente a la estrella y al átomo rigen la vida humana. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de vida al cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. Maravilloso, y esta es la idea central del tema que estamos visualizando nosotros aquí en pantalla en este momento: la autoridad de Cristo, su poder, su majestad, las declaraciones del Padre hacia su Hijo. Dios reconoce a su Hijo. ¿En qué ocasión? En la ocasión de su bautismo, con palabras que se declararon: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Maravillosa esta declaración. Y por eso en su oración, Cristo pidió la aceptación de su Padre, pidió ser recibido por él y fue aceptado. Igualmente nosotros, como seres humanos, cuando vivimos en Jesús, somos aceptados en sus méritos por medio del Padre. Maravilloso comprender que el Padre recibe al Hijo. Cristo pide que lo acepte como Padre. Nosotros como seres humanos, aceptando al Maestro, aceptando a Jesús, somos aceptados por los méritos por el Padre también. Maravillosa la oración que encontramos del Maestro. La oración de Cristo en realidad abrió un camino limpio hasta el mismo trono de su Padre. Es por eso que nosotros debemos de reconocer esta autoridad divina, analizar qué fue lo que sucedió cuando Jesús llevó a 3 de sus discípulos a una alta montaña. Un episodio maravilloso, lo que la Biblia nos describe. Jesús tomó a Pedro, tomó a Santiago y a Juan y los llevó a un monte alto. Y cuando los llevó a un monte alto, nos damos cuenta que allí Jesús se puso a orar y las puertas del cielo se abrieron de par en par. Y una vez que las puertas del cielo se abrieron de par en par, allí se transfiguró delante de ellos y aparecieron Moisés y Elías completamente glorificados. Maravilloso comprender esta situación, esta escena interesante. ¿Y qué es lo que sucede entonces? ¿Cuál fue la reacción? Nos damos cuenta que una declaración: construyamos unas cabañas para Jesús, Moisés y Elías. Ellos, al hacer esta declaración, no comprendían de pronto lo que ellos hablaban a sí mismos, pero ellos fueron habilitados para soportar esta luz tan maravillosa. Estaban tan temerosos y estaban asombrados que no sabían lo que decían. Pero realmente comprendemos lo que sucedió cuando Jesús se presenta en esta ocasión llevando a sus discípulos a la montaña. Ya todos repasamos esta pregunta, esta lección, y nos dimos cuenta el mensaje trascendental para nuestras vidas en estos tópicos. Cristo continúa revelando su divinidad. ¿Cómo se dio a conocer Dios en este momento? Este es mi Hijo amado, a él oíd, a él atencionado, a él oíd. Maravillosa esta solicitud realizada, ¿sí? La nube de gloria que resplandecía sobre Jesús era más resplandeciente que la que iba delante de las tribus de Israel en el desierto. Al recordar el episodio histórico, había una nube que protegía al pueblo de Israel en el día y otra por la noche. Pero en esta ocasión, la luz que la gloria resplandecía del Maestro era mejor, más resplandeciente, más maravillosa que la que sucedió con el pueblo de Israel. Cuando se escuchó la voz de Dios, la montaña tembló y los discípulos cayeron al suelo. Qué aterrorizados,
qué escena más tremenda para los discípulos. Por eso, cuando los discípulos estuvieron de nuevo a solas con Jesús, Él les hace una gran amonestación. Y nos preguntaremos, ¿por qué el maestro les hace una gran amonestación? Les dice, no digan nada de esto a nadie, sino hasta que resucite. Y esta intervención del maestro, realizada para los discípulos, quizás ellos preguntaron, ¿por qué, maestro? ¿Por qué no tenemos que contar estas grandes cosas? Relatar este hecho a las multitudes solo habría excitado el ridículo o la ociosa admiración misma. Jesús, siendo tan sabio, conociendo la mentalidad de la sociedad, les hace este pedido a los discípulos: no relaten nada de esto por el momento. Ni aún los 3 discípulos comprendieron en esa ocasión lo que habían visto, ni lo que significaba resucitar de entre los muertos. Significado maravilloso, pero los discípulos hasta ahí no lo habían comprendido, no analizaban todavía esta gran escena maravillosa. Por eso, ¿qué pregunta le hicieron a Jesús los sacerdotes y los escribas para poderle tender una trampa? Hay una gran pregunta. Ellos estaban viendo todo el escenario después de la muerte de Jesús. Se dieron cuenta que resucitó. Aquellos discípulos que guardaban la tumba fueron desmayados al ver que Jesús resucitó. Y ahora entonces Jesús realiza tantos milagros, tantas actividades. Y la gran pregunta inquietante, ¿cómo haces estas cosas? Jesús les dice, ¿con qué autoridad hacen estas cosas también ustedes? ¿Quién te dio autoridad para hacerlas? Dinos, por favor, ¿cómo tú tienes ese poder? No exigían una señal de autoridad, sino alguna declaración para poderlo condenar, para poderlo entrampar y así decir, está errado, cometió una falta, esto no es así. Pero verdaderamente relata la respuesta que Jesús le dio a ellos. Y note qué interesante la contestación misma que los sacerdotes y los escribas le dan al maestro. Jesús le dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y entonces ellos comenzaron a pensar, a analizar entre ellos mismos. Si decimos que es del cielo, dirá, ¿por qué no creímos en él? También no podemos decir que era de la tierra, pues el pueblo estará contra nosotros. Entonces la respuesta que vamos a dar, una vez que ellos discutieron esto, respondieron, no sabemos. Es interesante. La respuesta de ellos es, no entendemos, no sabemos esto. Les dijo Jesús, ¿qué autoridad, con qué autoridad actuaban? Maravilloso. No sabemos. ¿Con qué autoridad bautizaba Juan? No lo entendemos, no sabemos esos detalles. Jesús le responde entonces, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Maravilloso. Las pretensiones que estaban contra la divinidad en ese momento fueron refutadas de manera divinamente con respuestas concisas. Y el maestro les dice, tampoco puedo decirles con qué autoridad hago esto. ¿Por qué no? Surge la gran pregunta. En realidad, la hipocresía de la respuesta farisaica demostraba que no tenían disposición a aceptar el mensaje que Jesús estaba presentando. Es maravilloso comprender esta situación. ¿Cuántos de nosotros estaremos en ese mismo terreno de no querer aceptar el mensaje de Jesús en beneficio nuestro, en pro de nuestra salvación? El fundamento de la autoridad es Cristo mismo. Y si Cristo es el fundamento como una autoridad divina y eterna, ¿cómo los fariseos estaban disgustados con Jesús, que ordenaron a ciertos oficiales ellos que hicieran? Note qué interesante lo que ellos les piden a los oficiales. Algunos de ellos deseamos ponerlo en la cárcel. Sí, que tienen ustedes que prenderle. Tómenlo para que lo lleven prisionero a la cárcel. Y ellos de pronto encontraron un resultado negativo. Ninguno le echó mano. Nadie. No le hicieron casos a las órdenes que ellos estaban dando. ¿Por qué los oficiales no siguieron sus órdenes? Surge la gran pregunta ante este gran escenario que estamos visualizando en este momento. ¿Por qué sería entonces?
porque no le han traído a ustedes entonces y así tomarlo prisionero acá. En la respuesta de ellos, también decían, jamás hombre alguno ha hablado como él. Ningún hombre ha hablado como Jesús. Eran los comentarios que circulaban en ese momento. ¿Y por qué razón? Porque nadie vivía como Jesús vivía. Porque sus palabras provenían de un corazón puro, de un corazón lleno de amor, lleno de simpatía y de verdad. Por eso ellos analizaban esto. Nadie ha hablado como él. Qué admirable es escuchar al maestro. Y por eso fue que los oficiales no tomaron en cuenta las palabras sugeridas. Quiero decirte, apreciado amigo y hermano, que la vida tranquila y consistente de un cristiano verdadero es más elocuente que las palabras mismas. Es necesario hablar por testimonio y no solamente de palabras. La pregunta surge para nosotros en este momento: ¿cómo fue comparada la enseñanza de Jesús con la de otros maestros en su tiempo? ¿De qué manera? Jesús y los fariseos tenían diversas interpretaciones, diversos métodos de enseñanza. En la enseñanza de Jesús era como un signo más de crecer, de aumentar. Su enseñanza se fundamentaba en las escrituras. Se ocupaba de lo indispensable para desarrollar el carácter mismo. Despertaba el pensamiento y encendía la inspiración. Esto es crecimiento, esto es multiplicación. Mientras que la enseñanza de los fariseos es menguar, retroceder. Se ocupaban de teorías abstractas, se dedicaban a estudiar enseñanzas humanas, se dedicaban a criticar, a señalar, a juzgar antes de tiempo. Maravilloso, ¿por qué? Jesús enseñaba con autoridad, porque vivía sus enseñanzas, mientras que los fariseos predicaban y no practicaban. ¿Cuántos de nosotros estaremos en este terreno? Predicando, enseñando, predicando, enseñando constantemente, pero muy pocos estamos practicando. Es interesante esta reflexión. ¿Qué palabras de David fueron citadas por Cristo? Jesús es la piedra angular. La piedra que desecharon los constructores vino a ser la cabeza del ángulo. Siendo entonces la piedra angular, ¿cómo demuestra Jesús su autoridad entonces? ¿De qué manera? Jesús tomó las escrituras y llamó la atención a los fariseos para mostrarles su peligro de rechazarle a él. El fundamento de todo el sistema judío era el mismo Cristo como la principal piedra del ángulo. Es maravilloso comprender cómo es confirmado Jesús como la piedra angular. La piedra fundamental es un símbolo del Dios de verdad, de Jesús, quien en su naturaleza humana sería perfecto y en completa rectitud. Todo el mundo puede colocar sobre Cristo sus cargas, sus pesares, porque puede soportarlos a todos. Muchas veces nos preocupamos de las situaciones que enfrentamos en este mundo tenebroso lleno del mal. Como nos hemos preocupado durante esta semana que ha pasado la historia debido a las situaciones de los cambios climatológicos en nuestra nación. Pero necesitamos llevarle las cargas a Jesús, depositar nuestros pesares en Él. Él puede soportarlos. Cristo nunca chasquea a los que confían en Él, pues todo corazón culpable puede hallar alivio y seguridad completamente en Él. Él es la piedra angular. Que Dios nos bendiga, apreciados amigos, apreciados hermanos. Que te guarde ahí donde tú estás. Dios sea con nosotros. Amén.